El multimillonario golpeó su mano contra la mesa pulida. ¿Alguien aquí habla japonés? Silencio. Miradas nerviosas se cruzaron por toda la sala, pero nadie respondió. Entonces, cerca de la puerta de servicio, una figura discreta se movió ligeramente. Elena Baines, una mujer de 42 años con cabello rubio recogido en un moño sencillo. La empleada del hotel, pasada por alto y subestimada por todos. Su uniforme era simple, su presencia silenciosa, casi invisible. Nadie esperaba que hablara. Y sin embargo, cuando finalmente lo hizo, toda la sala se congeló. Incluso la furia del multimillonario vaciló, reemplazada por incredulidad. El piso de mármol del vestíbulo del Hotel Internacional Ashford estaba tan pulido que parecía absorber la luz de la mañana y devolverla en reflejos suaves. Las puertas de vidrio altas giraban con un suave siseo mientras los huéspedes iban y venían, una marea constante de abrigos a medida, maletas con ruedas y zapatos que marcaban ritmos confiados y rápidos. En medio del bullicio, en un rincón lejano entre una palmera en maceta y la base de la gran escalinata, una figura trabajaba silenciosamente de rodillas. Un paño blanco se movía en círculos lentos y deliberados sobre el borde del latón de la rueda de un carrito de equipaje. Las mangas de la mujer estaban cuidadosamente enrolladas, no porque tuviera prisa, sino porque así le había enseñado su propia madre. El trabajo se hace correctamente, o no se hace en absoluto. Su nombre era Elena Baines, 42 años. Su cabello, rubio pálido y fino como seda de maíz, estaba recogido con una redecilla simple, pero algunos mechones sueltos seguían escapándose. El aire acondicionado del hotel los hacía ondear cada vez que alguien pasaba demasiado rápido. Llevaba una blusa blanca planchada y una falda gris sencilla que le llegaba justo debajo de las rodillas, junto con zapatos de cuero negro que habían sido pulidos casi tanto como el latón que estaba limpiando. El uniforme era el mismo que había usado durante 8 años. Elena había sido la jefa de limpieza del hotel durante todo ese tiempo. Durante los fines de semana, cuando el trabajo aumentaba, ella era simplemente otro par de manos, calladas, eficientes, invisibles. A su alrededor, el mundo continuaba. Un par de hombres de negocios pasaron rodando su equipaje sin disminuir la velocidad. Uno de ellos riéndose demasiado fuerte de algo en su teléfono. Un botones pasó corriendo, evitando por poco su cubeta de limpieza sin siquiera mirarla. Cerca del mostrador de recepción, una compañera hablaba con un huésped en francés entrecortado y paciente, su voz como una delgada cinta de calma en medio del ruido del vestíbulo. El aroma del pulidor de limón se adhería a la piel de Elena, agudo y limpio, enmascarando el leve olor a musgo del latón que había estado atendiendo desde la mañana. No se apresuraba, su ritmo tenía su propia cadencia, sin ser molestada por los movimientos a su alrededor. Cada rueda de este carrito brillaría, no solo las partes que la gente podía ver. Una voz aguda cortó el vestíbulo. ¿Alguien aquí habla japonés? Una mujer con un amplio sombrero color crema estaba parada en el mostrador de conserjería, sus manos enguantadas apretando el mango de una maleta a juego. El personal detrás del mostrador intercambió miradas incómodas. Un empleado tosió. Nadie dio un paso al frente. Elena no se movió. No era su lugar hablar. No aquí. No ahora. Exprimió su paño, el agua goteando suavemente en la cubeta, y volvió a pulir. Nadie la notó. Nadie lo hacía nunca, pero lo harían. La prisa matutina del vestíbulo tenía cierta música, y Elena conocía la partitura de memoria. A las 9, los invitados de la conferencia salían en grupos pequeños, sus gafetes balanceándose en cordones mientras se dirigían a los taxis. A las 10 llegaban los autobuses turísticos, parejas cansadas con rompevientos a juego, sus voces una mezcla de alemán, español y algo más que Elena no reconocía. A las 11 el flujo cambiaba nuevamente, la calma tranquila entre salidas y llegadas. Su supervisor siempre decía que este era el mejor momento para hacer el trabajo. Elena terminó el carrito y lo llevó a su lugar junto al puesto de botones. «Gracias, amor», murmuró Toby, el botones más joven, sin levantar la vista de ordenar etiquetas de equipaje. Su tono era educado, automático, de la manera en que podrías agradecer a alguien por pasarte una servilleta. Ella asintió una vez y pasó a la barandilla de latón a lo largo de la escalera principal. Se curvaba hacia arriba en un barrido perfecto, capturando la luz en destellos cálidos donde estaba más limpia. Comenzó desde abajo, trabajando paso a paso hacia arriba. Desde aquí podía observar el vestíbulo sin parecer hacerlo.
Vio la forma en que los huéspedes se inclinaban ligeramente hacia el conserje, o la rápida verificación de un reloj antes de que un hombre de negocios se dirigiera al elevador. Los movimientos de las personas contaban sus propias historias si sabías cómo leerlas. Un hombre con traje oscuro pasó junto a ella en las escaleras. «Cuidado con eso. No lo rayes», dijo sin disminuir la velocidad. Sus palabras no fueron agudas, pero llevaban ese tono practicado de las personas que asumen que se necesita corrección. Elena simplemente sumergió su trapo nuevamente, el aroma a limón subiendo fuerte, y continuó sus círculos medidos. En la parte superior de las escaleras, se detuvo para mirar hacia abajo sobre el vestíbulo. Su supervisora estaba cerca del mostrador de recepción, sonriendo levemente a una joven pareja mientras se imprimían sus papeles. La mujer del sombrero color crema de antes no estaba por ninguna parte. Elena llamó suavemente a su supervisora. «Ven a ayudar en el corredor este». El corredor este era más silencioso, el aire más fresco. La luz se derramaba a través de las altas ventanas arqueadas sobre la alfombra estampada. Las paredes doradas cremosas reteniendo el suave olor a lirios de los arreglos en las mesas laterales. Elena sacudió cada mesa a su vez. Sus pasos silenciosos. Le gustaba esta parte del día, el ritmo constante del paño contra la madera, el paso sin prisa. La gente pasaba, a veces asintiendo cortésmente, a menudo sin notarla en absoluto. Había aprendido temprano que este tipo de invisibilidad no era un accidente. Era la forma en que el mundo se organizaba. Aún así, ella escuchaba. Siempre escuchaba. Aprendes cosas de esa manera. La tranquilidad del corredor este se rompió con el sonido de pasos apresurados del tipo que no pertenecía al personal del hotel. Elena levantó la vista de limpiar la mesa lateral y vio a un hombre de mediana edad con un blazer arrugado por el viaje. Su ceño estaba fruncido, su paso rápido pero incierto. Se detuvo junto al miembro del personal más cercano, una asistente de limpieza empujando un carrito. ¿Japonés?, preguntó tocando su teléfono, luego sacudiendo la cabeza. ¿Hablas? Se detuvo, la frustración filtrándose en su voz. La asistente miró a Elena como para pasarle el problema, luego rápidamente apartó la vista y gesticuló vagamente hacia la recepción. «Lo siento, señor. Tal vez en el mostrador principal». Pero el hombre no se movió hacia la recepción, murmuró algo en japonés, breve, urgente, y se frotó la nuca. Elena no quería quedarse mirando, pero su tono llevaba cierto peso. Reconoció a alguien tratando de no entrar en pánico. Sacó una hoja de papel doblada con caracteres impresos, señalando un párrafo, luego de vuelta a su teléfono. La madre de Elena le había enseñado hace mucho tiempo. A veces, ayudar significaba que te notaran, y a veces era mejor no serlo. Pero esto era diferente. No había nadie más a la vista que pudiera tender un puente entre su necesidad y las miradas en blanco que estaba recibiendo. Dejó su plumero sobre la mesa y dio un paso adelante, lo suficientemente pequeño como para que el hombre no la viera al principio. «Disculpe», dijo suavemente en japonés. Su cabeza giró bruscamente, sus ojos se abrieron al ver a la mujer frente a él. Elena mantuvo su voz firme, sin prisa, repitiéndose en un tono ligeramente más claro. Luego asintió hacia el papel en su mano. «¿Puedo?», preguntó todavía en japonés. El hombre se lo entregó sin dudarlo. Su postura cambió, los hombros rígidos aflojándose, su mirada agudizándose en enfoque en lugar de frustración. Leyó el párrafo rápidamente, los labios moviéndose lo suficiente para captar el ritmo de las palabras, luego le habló en el mismo idioma, concisa y directa. Intercambiaron 3 oraciones cortas, no más. La tensión en su rostro se suavizó en alivio. Se inclinó ligeramente, murmurando un silencioso gracias en japonés. Elena devolvió el papel. Dio el más pequeño de los asentimientos y se alejó antes de que alguien más pudiera notarlo. Pero alguien lo había hecho. Desde el extremo más alejado del corredor, un hombre con chaleco color carbón se había detenido a media zancada, una pila de menús en sus manos. Su cabeza estaba inclinada, su mirada fija no en el viajero, sino en la mujer que ahora estaba sacudiendo silenciosamente los lirios nuevamente, como si nada hubiera sucedido. El hombre del chaleco color carbón no se movió durante varios segundos. Se quedó a mitad del corredor, menús equilibrados cuidadosamente en sus manos, su mirada fija en Elena. Era alto, con cabello oscuro peinado cuidadosamente hacia atrás, y su ropa tenía esa nitidez sin esfuerzo que marcaba al personal de hotel de mayor rango.
El pequeño pin de solapa, dorado, en forma de llave, le dijo que era el maitre del restaurante en la azotea de Ashford. Elena lo conocía de vista. El señor Lucien Voss, 37 años, conocido por su precisión y su manera fría e ilegible. Desde donde estaba parada, Elena podía ver que su postura había cambiado, no de manera obvia, pero lo suficiente como para que ella lo notara. Su peso estaba hacia adelante en las puntas de los pies, como si estuviera decidiendo si acercarse. No lo hizo. En cambio, simplemente la observó terminar de limpiar la mesa, colocar el paño cuidadosamente en su carrito y pasar a la siguiente. Su mirada la siguió, pero su expresión no cambió. Solo cuando un mesero apareció detrás de él con una pregunta, dio un asentimiento seco y continuó por el corredor hacia el elevador de servicio. Elena no pensó mucho en ello. La gente la miraba a veces, generalmente por curiosidad leve sobre por qué una mujer de su edad estaba trabajando así. Era más fácil no encontrarse con sus ojos. De vuelta en el vestíbulo, regresó a pulir la base del mostrador de recepción. El latón allí estaba más opaco, rayado por innumerables zapatos. Su supervisora pasó detrás de ella llevando una pequeña pila de ropa de cama y murmuró: «Casi es hora de almorzar. Puedes tomar tu descanso después de esto». Ella asintió. Al otro lado de la sala, el señor Voss estaba hablando con el personal del mostrador principal. Su postura era relajada, pero sus ojos, cuando se levantaron, barrieron brevemente sobre Elena nuevamente antes de seguir adelante. La mujer del sombrero color crema de antes reapareció, esta vez con un hombre alto en traje azul pizarra. Uno de los gerentes superiores del hotel, el señor Alden Kurz. Era todo gestos suaves y sonrisas educadas, pero la forma en que su mandíbula se tensaba cuando ella hablaba sugería que la conversación no iba bien. Elena captó fragmentos: cliente importante, perdido en la traducción, retraso inaceptable. Continuó trabajando, pero sus oídos permanecieron abiertos. Un botones pasó, murmurando entre dientes: realmente los está regañando. Aún así, Elena no dijo nada. Así era como te mantenías invisible. Mantenías los ojos bajos, las manos ocupadas y tus pensamientos para ti misma. Pero en el fondo de su mente podía sentirlo. El ligero cambio en el aire cuando alguien había visto más de lo que se suponía que debía ver. Elena estaba limpiando la mesa baja cerca de las sillas del salón cuando primero notó la sombra. Se extendía sobre la alfombra frente a ella, larga y quieta. Levantó la vista y encontró al señor Voss parado allí. Los menús de antes ahora desaparecidos, sus manos juntas sin apretar detrás de su espalda. «Usted es la señora Baines», dijo. No como pregunta, sino como una declaración tranquila. «Sí, señor», respondió Elena, enderezándose un poco, pero sin alejarse de su trabajo. Él inclinó ligeramente la cabeza. «Usted habla japonés». Sus manos se detuvieron en la mesa solo por un latido antes de reanudar sus círculos lentos. «Algo», dijo simplemente. «No muchas personas en este edificio pueden hacerlo», señaló su tono ilegible. «Ciertamente no a la velocidad que acabo de ver». Elena miró la superficie pulida de la mesa. «Solo lo ayudé a encontrar el piso correcto», dijo. Estaba preocupado por llegar tarde. Un pequeño silencio se instaló entre ellos. Los sonidos del vestíbulo se amortiguaron por un momento. El señor Voss la estudió. Sus ojos no desagradables, pero evaluadores, como un artesano examinando la veta de la madera antes de cortarla. «¿Dónde aprendió?», preguntó. Elena se encogió de hombros ligeramente. «En casa. Eso es inusual para alguien de su posición». Otra pausa. Ella no explicó más, y él no presionó, aunque sus ojos se estrecharon ligeramente, como archivando la respuesta inacabada para más tarde. Miró hacia el mostrador de recepción, donde el señor Kurz todavía estaba tratando de apaciguar a la huésped del sombrero crema. A veces, dijo, casi como para sí mismo, la persona adecuada no es la que nadie espera. Luego, más directamente, ¿vendría conmigo un momento? Elena vaciló. Se suponía que debía terminar las mesas antes del almuerzo, y su supervisora prefería que se quedara donde pudiera ser vista. Pero el señor Voss no parecía alguien que hiciera una sugerencia. Parecía alguien que ya sabía que ella seguiría. Asintió una vez. «Sí, señor». Se movieron hacia el elevador de servicio, tejiendo entre huéspedes y personal. Su zancada era larga, pero disminuyó ligeramente para que ella pudiera mantener el ritmo. Elena notó cómo la gente reaccionaba cuando él pasaba. Pequeños cambios en la postura, rápidos asentimientos educados, la forma en que las conversaciones se pausaban brevemente.
Las puertas del elevador se abrieron con un timbre amortiguado, revelando el mundo más silencioso detrás de los pisos públicos. Paredes de acero inoxidable, el olor a café de algún lugar cercano y el zumbido de la maquinaria. Ella entró, las puertas cerrándose suavemente detrás de ellos. Por primera vez ese día, Elena sintió que el ritmo de su jornada laboral se rompía, y algo más comenzaba. El elevador de servicio se movía con un zumbido bajo, del tipo que sentías más en tus pies que en tus oídos. Elena estaba parada cerca del panel, manos juntas frente a ella, mientras el señor Voss presionaba un botón marcado PH. Nunca había visto a nadie subir más alto que el piso 12 antes. El viaje fue corto. Cuando las puertas se abrieron, el aire se sintió instantáneamente diferente, más fresco, más ligero, y llevando el suave aroma a lavanda y café tostado. La luz del sol se derramaba desde altas paredes de vidrio adelante, tan brillante que Elena tuvo que parpadear contra ella. Salieron al restaurante de la azotea. Aún no estaba abierto, pero cada mesa ya estaba puesta. Lino blanco nítido, cubiertos pulidos, servilletas dobladas como origami. La cristalería capturaba la luz en delicados prismas, dispersándola a través del piso de mármol. Desde esta altura, la ciudad se extendía en todas direcciones, azoteas, campanarios de iglesias y el destello del río cortándola. El cielo parecía más cercano aquí. «Cuide sus pasos», dijo el señor Voss, aunque su voz era suave, no condescendiente. Elena obedeció, cuidadosa de no rozar las sillas mientras se movían entre las mesas. Podía ver su reflejo vagamente en las copas de vino, pequeña, de cabello pálido, fuera de lugar. Él la llevó a un largo mostrador de roble, donde dos meseros estaban acomodando platos de postre. Levantaron la vista brevemente, curiosidad parpadeando antes de volver a su trabajo. «Esto», dijo el señor Voss en voz baja, «es donde suceden conversaciones que pueden cambiar una carrera. O terminar una». No elaboró. Detrás del mostrador, una puerta angosta estaba entreabierta. La empujó, revelando un pequeño salón privado. Dentro, el mundo cambió nuevamente. Sillones profundos en cuero borgoña. Estantes con libros antiguos de pasta dura. Una mesa baja con servicio de café. El aire era más silencioso aquí, aislado del tintineo y los murmullos afuera. En el lado opuesto de la habitación estaba el señor Alden Kurz y la mujer del sombrero color crema. Ella estaba hablando en frases agudas y cortadas, su inglés engrosado por un acento japonés. Kurz estaba sonriendo demasiado, sus manos dobladas frente a él como un hombre tratando de ocultar el hecho de que no entendía una palabra. Cuando notaron a Elena, ambos pares de ojos cayeron sobre ella, los de la mujer con leve sorpresa, los de Kurz con un destello de confusión. «Ella es de quien le hablé», dijo el señor Voss simplemente. Kurz miró entre ellos. «¿La empleada de limpieza?», preguntó sin molestarse en bajar la voz. Elena sintió las palabras, pero mantuvo su rostro quieto. Entró, el aroma del café fresco envolviéndola como una niebla suave. El salón privado parecía tener su propia gravedad, atrayendo el sonido hacia adentro y ralentizando todo. El señor Voss hizo un gesto para que Elena se sentara en uno de los sillones de cuero. Ella vaciló. Muebles como este eran para huéspedes, no para personas como ella, pero su mirada firme le dijo que no era una sugerencia. Se sentó en el borde del asiento, manos dobladas cuidadosamente en su regazo. La mujer del sombrero color crema la observaba de cerca, pero sin hablar. Elena devolvió la mirada solo brevemente antes de dejar que sus ojos se desviaran al juego de café sobre la mesa. Porcelana tan fina que casi brillaba. Vapor enrollándose suavemente desde el pico. «Elena», comenzó el señor Voss, «quiero que les diga cómo aprendió a hablar japonés». Su voz era tranquila pero firme. «La amiga de mi esposo me enseñó». «¿Esa amiga?», preguntó Kurz, inclinándose ligeramente hacia adelante. «¿Era japonesa?». Elena asintió una vez. «Sí, señor. Su nombre era Haruto». La expresión de la mujer del sombrero crema se suavizó solo una fracción ante el nombre, aunque no dio otra señal. «Haruto trabajaba con mi esposo», continuó Elena. «No los miraba ahora, sino que los pasaba, su mirada desenfocada. Solían hablar en japonés cuando no querían que nadie más entendiera. A veces me enseñaban palabras. Después, cuando su frase se detuvo bruscamente como si hubiera alcanzado un borde que no estaba lista para cruzar. El señor Voss no presionó y usted siguió practicando». «Sí». «¿Cómo?», preguntó Kurz, su tono inclinándose hacia el escepticismo.
Tenía libros, dijo Elena, y escuchaba grabaciones. Haruto las enviaba. Mi esposo me dejaba reproducirlas por las noches cuando terminaba el trabajo. Escribíamos cartas, él corregía mi gramática. Yo volvía a intentarlo. Los ojos de la mujer del sombrero color crema se detuvieron en Elena con un enfoque más agudo ahora, como si estuviera sopesando algo. En el silencio que siguió, el tic-tac de un pequeño reloj de latón en el estante parecía inusualmente fuerte. Las manos de Elena permanecieron quietas en su regazo. Había aprendido hace mucho tiempo que apresurarse a explicar hacía que la gente pensara que estabas tratando de demostrar algo. Si querían creerle, lo harían. El señor Voss cambió ligeramente su peso. Ella está aquí porque tenemos un problema, dijo a los demás. Uno que no podemos arreglar con libros de frases y sonrisas educadas. Curse parecía no estar convencido, pero la boca de la mujer del sombrero color crema se curvó en el más leve de los asentimientos. Veamos, dijo en japonés. Elena respondió del mismo modo, sin pausa. Los dedos de Elena se apretaron brevemente alrededor de su regazo mientras la conversación continuaba. La mujer del sombrero color crema, ahora hablando en japonés, hizo una pregunta que habría desconcertado a la mayoría de los adultos. Elena respondió sin problemas, casi sin pensar, pero su mente parpadeó de regreso al pequeño apartamento que una vez llamó hogar. Las cartas de Haruto habían llegado cada 15 días. Olían levemente a tinta y papel viejo, cada una doblada con meticuloso cuidado. Recordaba las noches en que se sentaba en el piso con su esposo, juntando velas cuando fallaba la electricidad, leyendo y releyendo las cartas hasta que cada trazo de un carácter se sentía como una extensión de su propia mano. Su esposo, Thomas, había sido gentil pero firme. Aprende en silencio, Elena, solía decir. El mundo no entrega oportunidades a quienes pasa por alto. Elena había asentido, conteniendo las lágrimas, porque la muerte de su esposo había dejado en ella un peso invisible, una mezcla de miedo, orgullo y dolor no expresado. Ahora, sentada en el salón iluminado por el sol, Elena sintió que ese pasado se agudizaba ligeramente. Había aprendido disciplina temprano, no del tipo inculcado en escuelas o deportes, sino del tipo nacido de la necesidad. Preparar comidas para su hija, mantener el apartamento limpio, escuchar más que hablar. Todo la había entrenado para observar, anticipar y actuar con precisión. La voz del señor Voss la trajo de vuelta. Ella perseveró mientras manejaba todas las demás tareas en casa. Dijo suavemente, casi para sí mismo. No se lo entregaron. Curse frunció el ceño, sin estar seguro de si desafiar la declaración o no. Elena no lo miró. Ya estaba pensando en la siguiente pregunta, la siguiente frase, organizando mentalmente palabras como piezas en un tablero. Un flashback surgió, breve pero vívido. Una pequeña librería con luz del sol derramándose sobre diccionarios japoneses. Elena sentada en un taburete de madera, trazando caracteres con dedos temblorosos. Las correcciones de Haruto eran severas pero amables, siempre dejando un margen de aliento. La precisión importa, Elena, decía su nota, incluso en silencio. El presente irrumpió de nuevo. Elena respondió la siguiente pregunta de la mujer del sombrero crema sin dudarlo. Cada palabra era clara, medida, confiada. Había aprendido a llevar peso en su voz sin necesidad de adornos. Un reflejo de años pasados bajo instrucción cuidadosa, en silencio, esperando. Su dedicación es notable, dijo la mujer suavemente, casi con admiración. Elena asintió una vez, un gesto pequeño y compuesto. No explicó sus sacrificios. No había necesidad. Su persistencia hablaba más fuerte que cualquier historia pudiera hacerlo. El señor Voss se reclinó ligeramente, observándola con ese cálculo silencioso que siempre llevaba. En ese momento, Elena entendió algo. El siguiente paso no solo probaría su habilidad. Probaría si el mundo podía ver su valor a través de la fuerza silenciosa que había cultivado en las sombras. La puerta del salón se abrió a un pasillo que conducía a una pequeña sala de conferencias. Elena siguió al señor Voss y a la mujer del sombrero color crema, en silencio, sus pasos cuidadosos, medidos. Los pisos pulidos reflejaban las luces superiores, haciendo que la habitación pareciera más larga de lo que era. Dentro, algunos ejecutivos estaban agrupados cerca de una mesa elegante y oscura. Papeles estaban dispersos, laptops abiertas. En la cabecera de la mesa, Alden Kurz se inclinaba sobre una carpeta, claramente frustrado. He probado con todos los intérpretes, murmuró casi para sí mismo, golpeando la carpeta con una uña pulida. Ninguno de ellos puede entender las notas de este cliente.
La mujer del sombrero color crema miró a Elena. «Es hora», dijo suavemente. Elena tragó saliva, estabilizando su respiración. El problema no era el idioma en sí. El japonés era familiar, casi una segunda naturaleza. Era el peso de la expectativa, los ojos de extraños juzgándola antes de que siquiera hablara. Dio un paso adelante, tranquila y confiada. Se arrodilló ligeramente sobre la carpeta, escaneando las notas escritas a mano con un ojo entrenado. Cada trazo de tinta, cada espaciado irregular, le decía no solo las palabras, sino las intenciones sutiles detrás de ellas. El cliente había escrito con mano apresurada, casi en pánico, mezclando coloquialismos con terminología comercial. La mayoría de los adultos habrían tropezado. Elena lo leyó como un mapa, trazando las líneas de significado con facilidad. «Disculpe», dijo, su voz pequeña pero precisa, atrayendo la atención de la sala. Curse se volvió bruscamente, su expresión escéptica. Elena comenzó a hablar, primero lentamente, luego con fluidez creciente, traduciendo las notas al inglés con matiz exacto. Los ejecutivos se inclinaron, algunos intercambiando miradas dudosas, otros garabateando notas, dándose cuenta de que esta traducción no solo era correcta, sino perspicaz. La ceja de Kurtz se frunció. «Ella es precisa», dijo en voz baja, la incredulidad infiltrándose en su tono. Miró a la mujer del sombrero color crema, quien asintió casi imperceptiblemente. La tensión en la sala cambió. Los susurros comenzaron, algunos curiosos, algunos incrédulos. Elena permaneció quieta, enfocada completamente en el texto frente a ella. Despreocupada por las percepciones cambiantes, cada oración que entregaba llevaba peso sin ceremonia. Su presencia calmada amplificando la claridad de las palabras. Una pausa repentina cayó sobre la sala mientras terminaba la última página. El silencio se mantuvo por un momento, espeso y deliberado. Luego, lentamente, uno de los ejecutivos se reclinó, una sonrisa parpadeando. Otro exhaló audiblemente. Incluso los labios de Kurtz se movieron como si la realización de su habilidad se estuviera asentando en él con respeto reacio. El señor Voss, parado ligeramente a un lado, dio un pequeño asentimiento, del tipo que decía sin palabras, esto siempre estuvo destinado a suceder. Elena, todavía compuesta, devolvió la carpeta a su lugar en la mesa. No habló más, dejando que el momento perdurara. La sala había cambiado. Ella no había cambiado, pero desde aquí, la percepción de lo que una empleada de limpieza podía hacer estaba comenzando a inclinarse. La sala permaneció quieta por un momento después de que Elena devolvió la carpeta. El suave zumbido del aire acondicionado parecía más fuerte, la madera pulida de la mesa reflejando los rostros cambiantes de ejecutivos que aún no habían absorbido completamente lo que había sucedido. Alden Kurtz finalmente habló, su voz baja pero con un borde de respeto reacio. «No pensé que nadie pudiera hacer esto». Sus dedos tamborileaban ligeramente sobre la carpeta, vacilante como si reconocer su habilidad pudiera desestabilizar la jerarquía en la que había confiado. Otros comenzaron a hablar, más tranquilos ahora. «Ella es precisa, cada matiz contabilizado. Esto no es solo traducción, es interpretación a otro nivel». Los murmullos se extendieron como una ola suave, sutil pero imparable. Elena notó primero el cambio en la postura, hombros enderezados, ojos levantados, gente inclinándose hacia adelante en lugar de alejarse. El señor Voss observaba desde el costado, brazos cruzados, pero expresión ilegible. Había estado esperando esto, esperando que su habilidad hablara más fuerte que cualquier introducción o recomendación pudiera hacerlo, y ahora estaba haciendo exactamente eso. La mujer del sombrero color crema miró a Elena y por primera vez desde que entró a la sala, hubo un destello de calidez en sus ojos. «Notable», dijo en japonés suavemente, como si hablara directamente a los años de preparación silenciosa de Elena. Elena simplemente asintió, manteniendo sus manos dobladas, dejando que el reconocimiento aterrizara sin exageración. El orgullo, había aprendido, era privado, la habilidad, pública. Una pequeña ejecutiva, más joven y ajustando nerviosamente sus lentes, se inclinó más cerca de un colega. «Acaba de hacer». Su voz se apagó. El colega asintió igualmente asombrado, ambos susurrando, pero cuidadosos de no romper el nuevo enfoque que la sala mantenía. Incluso el escepticismo de Kurtz comenzó a erosionarse visiblemente. Se enderezó, se frotó la nuca y finalmente permitió que una sonrisa apretada se deslizara.
La tensión que lo había agarrado al principio, la irritación, la duda, había cambiado a algo más. Reconocimiento, respeto. Un reconocimiento sutil pero poderoso de que la presencia silenciosa de Elena llevaba autoridad. Fuera de la sala, la recepcionista y algunos miembros del personal que pasaban habían notado el grupo de ejecutivos mirando curiosamente. Los susurros viajaron más allá de las puertas, llevados en un viento de curiosidad y admiración tentativa. Elena se había convertido en el centro de atención sin alzar la voz, sin exigir reconocimiento, simplemente siendo precisa, compuesta y capaz. Recogió sus notas, lista para irse. Su calma, incluso mientras la sala zumbaba en voz baja, era magnética. Atraía los ojos de la gente, exigía sutilmente su respeto. No buscaba aprobación. No la necesitaba. Era suficiente que la evidencia de su habilidad hubiera hablado. El señor Voss permitió una pequeña sonrisa. Había visto su potencial antes que nadie, y ahora el mundo, o al menos este pequeño rincón de él, estaba comenzando a verlo también. Elena se movió hacia la puerta con dignidad silenciosa, dejando una sala sutilmente transformada por su presencia. Para la media tarde, la onda silenciosa del logro de Elena se había extendido por el edificio como una corriente sutil. El personal que anteriormente la había pasado sin mirar, ahora se encontraba intercambiando miradas furtivas, una media sonrisa, una ceja levantada, pequeños reconocimientos que llevaban peso mucho más allá de la cortesía casual. En la cafetería, un grupo de asistentes junior susurraba cuando ella entró para recoger su té habitual. ¿Escuchaste? La mujer que limpia los pisos hizo una pausa, bajando la voz como si decirlo en voz alta pudiera destrozar la incredulidad. Tradujo las notas del cliente perfectamente. Otra sacudió la cabeza. Pensé que era un error, pero Kurtz, incluso él tuvo que admitirlo. Elena pasó junto a ellas en silencio, su bandeja sostenida con manos cuidadosas, ojos hacia adelante. Notó el cambio sutil en la postura, la ligera vacilación en la conversación. No conocían su historia. No necesitaban hacerlo. Su presencia sola ahora llevaba un peso silencioso, del tipo que exigía atención sin exigirla. Cerca de los elevadores, el personal de mantenimiento y seguridad miraban en su dirección, asintiendo casi imperceptiblemente. Un joven conserje, Miguel, que a menudo barría los pasillos junto a ella, captó su mirada, dio un pequeño pulgar arriba casi tímido. Elena ofreció el más mínimo levantamiento de su barbilla en respuesta. Reconocimiento sin ceremonia. En el salón donde había probado por primera vez su valía, la mujer del sombrero color crema y el señor Voss observaban desde detrás de una puerta medio cerrada. «Están notando», dijo Voss en voz baja. La palabra se propaga más rápido que cualquier memorándum cuando la verdad se muestra a sí misma. La mujer del sombrero color crema sonrió levemente, su tono suave pero agudo, y algunos se resistirán a notar solo para ver si se mantiene. Elena, ajena a ser observada, ya se había movido de regreso a sus tareas habituales, limpiando mostradores y enderezando sillas con su eficiencia habitual. Sin embargo, el aire a su alrededor había cambiado repentinamente. Las conversaciones que una vez la habían ignorado ahora estaban puntuadas con especulación susurrada. El escepticismo persistía en algunos ojos, curiosidad en otros, admiración en unos pocos. Incluso los pisos superiores llevaban ecos de su hazaña. Los ejecutivos que habían desestimado al personal de limpieza como periférico comenzaron a hablar de ella en tonos tentativos. Ella es notable. No esperaba. Mantengan un ojo en ella. La red de susurros era un reconocimiento silencioso, una ola invisible de recalibración. Elena podía sentirlo, aunque nunca lo buscó. Había aprendido hace mucho tiempo que la influencia no requería exhibición ostentosa, solo presencia consistente y habilidad innegable. Para el final del día, el zumbido de conversaciones silenciosas había formado una corriente subterránea que incluso Kurtz no podía ignorar. El edificio mismo parecía respirar de manera diferente, como si reconociera que una mujer que había sido invisible durante mucho tiempo era ahora innegablemente alguien a quien ver. Elena limpió sus manos en su delantal. Miró brevemente al señor Voss y se permitió la más pequeña sonrisa controlada. El trabajo continuaba, pero la percepción había cambiado. La ola silenciosa de reconocimiento apenas estaba comenzando, y no sería negada. El día había comenzado silenciosamente con el zumbido habitual de la vida de oficina y el suave aroma a madera pulida y café. Para la tarde, el edificio se había asentado en un ritmo más reflexivo.
La onda temprana de susurros aún persistía en esquinas y pasillos. Elena estaba apilando sillas en el salón cuando el señor Voss se acercó, sus zapatos pulidos apenas haciendo sonido en el piso de madera. «Elena», dijo, su voz uniforme, medida, sin llevar indicio de fanfarria. Ella se enderezó colocando la última silla en línea y encontró su mirada con calma. «He estado observándola», continuó, manteniendo su distancia, cuidadoso de no acorralarla. «No solo hoy, no solo con las notas». Su tono sugería que había estado prestando atención más tiempo de lo que ella se daba cuenta. Elena inclinó ligeramente la cabeza, una señal de que estaba escuchando, pero no dijo nada. «Hay una posición que me gustaría que considerara», dijo. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran como si estuviera probando su reacción. «No es un favor, y no es simbólico. Es ganado. Ha demostrado precisión, compostura y perspicacia que la mayoría de nuestro personal capacitado no podría igualar». Los dedos de Elena doblados cuidadosamente frente a ella se apretaron ligeramente en la tela de su delantal. Había anticipado el reconocimiento, pero las ofertas llevaban intenciones ocultas. «¿Qué tipo de posición?», preguntó, manteniendo su voz neutral. «Un papel asistiendo con traducciones de alta prioridad, enlace con clientes y análisis de documentos», explicó el señor Voss. «Es exigente, visible, y la coloca en la misma sala con personas que han desestimado su habilidad hasta ahora. Necesito a alguien que pueda desempeñarse bajo presión sin presumir, sin dejar que el ego interfiera». «Esa persona es usted». Elena consideró esto silenciosamente, sopesando no solo la oportunidad, sino las implicaciones. Iba a convertirse en una presencia simbólica, alguien destacada por un solo éxito. ¿O era este un reconocimiento genuino de sus capacidades? Había aprendido cautela, paciencia y el valor de observar antes de actuar. «¿Y si me niego?», preguntó suavemente, sus ojos firmes encontrando los suyos. Voss permitió una leve sonrisa, respetuoso de su control. «Entonces continúa como ha estado, silenciosamente excelente, dejando su marca de maneras que la mayoría nunca notará. Pero el trabajo que ha hecho hoy muestra que es capaz de más, que más importará». Los labios de Elena se presionaron juntos por un momento. Luego lentamente asintió. No con emoción, no con sumisión, sino con aceptación medida. Entendía el desafío. La habilidad sola no aseguraría respeto aquí. Tendría que navegar percepción, escepticismo y expectativa con la misma precisión que traía a su trabajo. «Muy bien», dijo, su voz calmada, casi solemne. «Lo consideraré». Voss inclinó la cabeza, un gesto de reconocimiento en lugar de triunfo. «Eso es todo lo que pido. Sin promesas, sin espectáculo, solo el trabajo hecho correctamente». Mientras él se daba la vuelta para irse, Elena permaneció quieta, absorbiendo la gravedad silenciosa de la oferta. Era una puerta abriéndose, sí, pero también era una prueba, una que requería no solo habilidad, sino equilibrio, paciencia y autoposesión. La onda de susurros afuera pronto se intensificaría. Pero por ahora, en este pequeño momento, Elena mantenía el control. La luz de la mañana se filtraba a través de las altas ventanas de vidrio del ala ejecutiva, capturando las superficies pulidas y el destello sutil de las manijas de latón. Elena entró al espacio con compostura silenciosa, su figura pequeña casi tragada por la escala de la habitación. El aire olía levemente a cuero, tinta y espresso cuidadosamente preparado. Un mundo aparte del aroma apagado de suministros de limpieza y pisos encerados a los que había estado acostumbrada. Llevaba un cuaderno simple y una pluma, su uniforme reemplazado con un vestido sencillo a medida en gris apagado. Era profesional, discreto, una elección deliberada para mezclarse sin llamar la atención. Cada paso era medido, cada movimiento deliberado. Había practicado la invisibilidad durante mucho tiempo, pero aquí la invisibilidad no serviría. La presencia y la precisión lo harían. Sus nuevos colegas hicieron una pausa a mitad de conversación mientras pasaba. Algunos miraron abiertamente, sus ojos estrechándose ligeramente, evaluando. Marcel, un analista senior con rasgos afilados y un traje azul marino nítido, levantó una ceja. «Así que esta es la mujer», murmuró entre dientes al colega junto a él. El otro asintió sin estar seguro de si estar impresionado, desdeñoso o levemente irritado por el cambio en la jerarquía. Elena asintió cortésmente, pero no dijo nada.
Las palabras eran innecesarias para la primera impresión. El equilibrio y la atención al detalle hablaban más fuerte que la conversación. Se movió a su estación de trabajo asignada, un escritorio compacto anidado entre estanterías del piso al techo, y dejó su cuaderno. Tomó un momento para organizar los materiales, plumas alineadas, carpetas apiladas por tamaño, tableta cargada, un ritual que la calmaba y proyectaba autoridad silenciosa. La primera tarea llegó casi de inmediato. Un conjunto de documentos de cliente que requerían traducción, verificación y referencias cruzadas. Los colegas observaban desde la periferia, algunos susurrando, algunos abiertamente escépticos. Marcel se reclinó en su silla, brazos cruzados, claramente esperando un paso en falso. Elena no se inmutó. Leyó los documentos, su letra precisa, su comprensión inmediata, corrigiendo inconsistencias con eficiencia calmada. Para media mañana, un murmullo bajo había comenzado entre el personal. «Ella es minuciosa», susurró Ana, una asistente junior. Su tono una mezcla de incredulidad y admiración. Más rápida que nadie que haya visto. Elena notó el cambio sutil en la dinámica. Donde antes había sido ignorada, ahora era observada. Donde antes su habilidad había sido invisible, ahora era silenciosamente reconocida. Sin embargo, permaneció autocontenida, enfocándose en el trabajo mismo en lugar de las reacciones. El reconocimiento, sabía, era frágil, podía ser fugaz si se perseguía con demasiado entusiasmo. Para la hora del almuerzo, incluso la postura de Marcel se había suavizado ligeramente, no en aprobación necesariamente, sino en reconocimiento medido. Elena, pequeña y compuesta, había comenzado a ocupar espacio que nunca había tenido antes, no a través de exhibición ruidosa, sino a través de precisión, calma y habilidad innegable. Cuando se alejó de su escritorio para un breve descanso, miró por la ventana al patio de abajo donde los ritmos familiares de su antigua vida continuaban. No sintió anhelo ni arrepentimiento, solo conciencia silenciosa. Hoy marcaba un umbral, uno que cruzaría con cuidado y propósito. La sala de conferencias estaba inusualmente quieta. El zumbido de la ciudad afuera, una vibración distante amortiguada a través de las gruesas paredes de vidrio. Elena entró con su cuaderno metido bajo un brazo, una expresión neutral enmascarando el aleteo de anticipación que sentía. Alrededor de la larga mesa de caoba, ejecutivos y analistas estaban reunidos, sus trajes nítidos, sus ojos más nítidos. Marcel estaba sentado cerca de la cabecera de la mesa, brazos cruzados, claramente escéptico. «Este es un archivo de cliente crítico», comenzó el señor Voss, su tono deliberado. «Los errores podrían costarnos millones y dañar nuestra reputación. Necesitamos precisión absoluta y debe hacerse en menos de 30 minutos». Su mirada se detuvo en Elena, sutil pero inconfundible. El peso de la expectativa presionaba, no en volumen, sino en intensidad silenciosa. Elena asintió, arrodillándose brevemente para asegurarse de que su pluma estuviera lista, su tableta posicionada correctamente. Había practicado esta disciplina innumerables veces en formas pequeñas y desapercibidas, verificando detalles, notando patrones, detectando inconsistencias que otros pasaban por alto. Ahora estaba amplificado. Los documentos le fueron entregados. Cada página llena de tablas intrincadas, datos numéricos y fragmentos de notas en idioma extranjero. Sus ojos se movieron con enfoque medido, absorbiendo detalles, haciendo referencias cruzadas mentalmente, traduciendo frases y corrigiendo errores mientras avanzaba. La sala estaba en silencio excepto por el leve rasguño de su pluma y el ocasional aclarar de garganta de un colega. Los minutos pasaron, estirándose en elongación intensa. La ceja de Marcel se frunció. Incluso los analistas más confiados se movieron sutilmente, algunos susurrando en voz baja, miradas parpadeando hacia Elena. Ella notó todo, el jugueteo sutil de manos, el ligero apretamiento de líneas de mandíbula, el peso de la duda no expresada. No se inmutó. Cada corrección, cada traducción verificada, cada ajuste meticuloso era preciso, deliberado. A los 28 minutos, cerró la última carpeta y dejó su pluma. Levantó su mirada, encontrando los ojos de cada persona en la sala, firme y compuesta. Siguió el silencio, espeso y deliberado, antes de que el señor Voss exhalara suavemente. «Impecable», dijo, voz baja, pero llevando a través de la sala. La postura de Marcel se enderezó. Un lento reconocimiento asentándose en sus hombros. Los susurros comenzaron, una onda de asombro extendiéndose a través del personal. Incluso aquellos previamente desdeñosos ahora la observaban con respeto cauteloso. Elena ni sonrió ni se movió para llamar la atención.
Su presencia, silenciosa e inquebrantable, era suficiente. Había entregado no a través de espectáculo, sino a través de maestría y control calmado. Más tarde, cuando salió de la sala, su cuaderno presionado contra su pecho, Ana se acercó con ojos amplios. «Nunca he visto a nadie hacer eso», murmuró, una mezcla de asombro e incredulidad en su voz. Elena asintió. Un leve reconocimiento, dejando que sus acciones hablaran donde las palabras eran insuficientes. Afuera, el zumbido de la ciudad se sentía distante nuevamente. En este pequeño espacio deliberado de logro, Elena había probado que la habilidad, el enfoque y la autoridad silenciosa podían exigir reconocimiento, no a través de ruidosidad, sino a través de exactitud y presencia. La mañana siguiente la oficina llevaba una tensión sutil, un zumbido de especulación susurrada tejido entre cubículos y oficinas con paredes de vidrio. Elena llegó silenciosamente como de costumbre, su cuaderno en mano. Cabello cuidadosamente trenzado, vestido planchado y sencillo. Nada anunciaba su presencia. Sin embargo, algunas cabezas se volvieron sutilmente, colegas conscientes ahora de que no era una recién llegada ordinaria. Marcel se acercó primero, no con palabras de felicitaciones, sino con un asentimiento medido. La retroalimentación del cliente llegó, dijo, voz cortada, pero no desagradable. Ejecución perfecta. Han solicitado que su trabajo sea destacado en la revisión trimestral. Elena hizo una pausa, sus dedos trazando ligeramente el borde de su cuaderno. Un símbolo que se dio cuenta no era el anuncio en sí, sino el reconocimiento de que sus esfuerzos meticulosos y silenciosos importaban. Sin aplausos, sin espectáculo, solo el simple acto de reconocimiento de manera formal y visible. Siguió a Marcel a la sala de conferencias central. Allí el informe trimestral estaba mostrado en la pantalla grande. Entre las páginas de gráficos y tablas, las notas del cliente habían sido transcritas, y junto a la sección que Elena había corregido meticulosamente, aparecía su nombre, preparado por Elena Baines. Un silencio cayó sobre los observadores. Algunos rostros eran curiosos, otros ligeramente envidiosos, y unos pocos, como el de Marcel, se suavizaron con respeto medido. El parloteo habitual de la sala había sido reemplazado por el reconocimiento silencioso de que alguien pasado por alto, subestimado y previamente invisible, había producido trabajo imposible de ignorar. Ana, rondando cerca de la puerta, susurró. «Nunca pensé que vería el día». Elena ofreció un pequeño asentimiento casi imperceptible. No necesitaba elogios. El reconocimiento en sí, público y formal, era suficiente. Mientras los colegas murmuraban entre ellos, Elena regresó a su escritorio. Cada paso era deliberado, cada movimiento medido. El reconocimiento simbólico no era un regalo, estaba ganado. Cada corrección, cada traducción, cada cálculo preciso había llevado a este momento. Y sin embargo, permanecía humilde, compuesta, su enfoque ya cambiando a la siguiente tarea. Más tarde, mientras miraba por las paredes de vidrio a la ciudad bulliciosa abajo, se permitió una breve reflexión. El reconocimiento podía ser fugaz, y la verdadera habilidad siempre exigiría disciplina para mantener. Sin embargo, hoy marcaba un umbral, una prueba sutil pero innegable de que la presencia, la maestría silenciosa y el enfoque inquebrantable podían tallar espacio incluso en mundos previamente cerrados. Una pequeña sonrisa tiró de sus labios, la primera en mucho tiempo. Elena regresó a su trabajo. Sus movimientos tan precisos y contenidos como siempre, sabiendo que la grandeza no necesitaba fanfarria para importar. A veces solo necesitaba el reconocimiento silencioso de que existía. Un nombre en una página, un asentimiento, una sala que ahora daba testimonio. Parte 4 de 4. La oficina se había asentado en su ritmo habitual, el zumbido de teclados y murmullos bajos de conversación, un telón de fondo constante. Elena se movía por el espacio como siempre lo hacía, compuesta, deliberada y casi invisible. Sin embargo, la conciencia sutil de su presencia había cambiado. Los colegas levantaban la vista más a menudo, sus expresiones llevando curiosidad, respeto cauteloso o admiración silenciosa. Fue Ana, la asistente junior, quien primero se acercó a ella durante una pausa en la mañana. Sostenía una pequeña nota doblada en su mano, sus dedos temblando ligeramente. «Quería decir gracias», murmuró, «por mostrarme que prestar atención, realmente prestar atención, importa». Le entregó la nota a Elena sin encontrar sus ojos. Elena la aceptó con su compostura silenciosa habitual, desdoblando el papel. Dentro había algunas líneas escritas con deliberación cuidadosa. Me recordó que las pequeñas acciones hechas con cuidado pueden hablar más fuerte que las palabras.
Trataré de notar más. Ana. Sus labios se curvaron en la más tenue sonrisa. Un reconocimiento gentil de la onda que su presencia silenciosa había creado. Más tarde, el señor Voss se detuvo en su escritorio. Un movimiento inusual para alguien de su posición. Elena, dijo suavemente, voz bajada para que otros no pudieran escuchar. Su trabajo de ayer, la precisión, el tiempo, nos salvó de un desastre potencial. No siempre lo expreso, pero quiero que sepa que no pasó desapercibido. Ofreció un breve apretón de manos firme, un gesto más sincero que cualquier anuncio formal. A lo largo del día, los pequeños gestos se acumularon. Una taza de café cuidadosamente preparada dejada en su escritorio. Un asentimiento silencioso de Marcel al pasar. Una carpeta de vuelta con una marca de aprobación, reconocimientos sutiles de habilidad, presencia y confiabilidad. Cada uno, discretos, llevaba peso mucho más allá de las palabras. Para la tarde, Elena se encontró en el borde de la terraza, mirando sobre la ciudad. El viento rozó su cabello sobre su rostro, y pensó en los años que había pasado sin ser vista. Las largas horas realizando deberes que a menudo pasaban desapercibidos. Ahora, de pequeñas maneras silenciosas, sentía el reconocimiento de su valor ondular hacia afuera, personal e íntimo en lugar de grandioso u ostentoso. Un breve recuerdo pasó por su mente. Su esposo enseñándole a realizar cada tarea con cuidado, incluso cuando nadie estaba mirando. Esas lecciones habían construido esta resiliencia silenciosa, esta capacidad de comandar atención sin exigirla. Los gestos de sus colegas no eran simplemente gratitud, eran validación de que sus principios, su diligencia y su paciencia importaban. Elena regresó a su trabajo con la misma precisión de siempre. Sin embargo, el peso sobre sus hombros se sentía más ligero. La gratitud silenciosa que recibió hoy no era una actuación. Era un reflejo de verdad, de habilidad reconocida sin fanfarria y de presencia reconocida sin espectáculo. En estos pequeños momentos, reclamaba dignidad no solo para sí misma, sino para todas las manos pasadas por alto que construían el mundo. La sala de juntas se sentía más fría de lo habitual esa mañana. Elena estaba sentada en el extremo más alejado de la mesa, manos dobladas cuidadosamente, escuchando mientras el señor Hughes revisaba el éxito del trato reciente, el que ella había hecho posible. A mitad del camino, una nueva voz interrumpió. «Impresionante», dijo el señor Stanton, un ejecutivo de cabello plateado con reputación de desmantelar carreras. «¿Pero realmente estamos dando crédito por esto a una empleada de limpieza?» Su tono era casual, pero el filo en él cortaba limpio a través del aire. Algunas personas se movieron incómodamente. El señor Hughes no habló. Observó a Elena. Stanton se reclinó. «No quiero ser duro, pero seamos realistas. Ella es una empleada de limpieza, sin capacitación formal, sin credenciales. Por lo que sabemos, esa traducción fue suerte». Las palabras aterrizaron como piedras en agua quieta. Elena encontró su mirada sin parpadear. «No fue suerte», dijo suavemente. «Oh», la sonrisa de Stanton se amplió. «Entonces pruébelo aquí mismo». Alguien deslizó un documento a través de la mesa. Un contrato japonés complejo, denso con términos técnicos. Elena leyó en silencio, su dedo trazando cada línea. La sala esperó. Después de un momento habló con calma, precisa, traduciendo no solo las palabras, sino el matiz oculto entre ellas. Señaló una cláusula que le habría costado a la compañía millones. Su voz nunca subiendo por encima de un tono firme y respetuoso. Cuando terminó, la sonrisa de Stanton había desaparecido. El silencio que siguió no era solo sorpresa, era recalibración. El señor Hughes cerró la carpeta. «Creo que esa es toda la prueba que necesitamos», dijo. Su voz era medida, pero sus ojos tenían una satisfacción silenciosa. Elena simplemente asintió, sus manos doblándose nuevamente. No se jactó. No necesitaba hacerlo. El trabajo habló más fuerte que cualquier defensa que pudiera dar. Por primera vez, Stanton la miró no como la empleada de limpieza, sino como alguien que pertenecía a esa mesa. El desafío llegó antes de lo que nadie esperaba. Tarde esa tarde, una llamada urgente llegó de Tokio. Los socios extranjeros de la compañía amenazaban con retirarse a menos que un malentendido crítico se aclarara dentro de la hora. El documento ya había pasado por 3 traductores. Todos habían fallado en satisfacer al cliente. La voz del señor Hughes era baja, pero firme.
Elena, usted viene conmigo. La sala de conferencias estaba tensa. Una videollamada parpadeó a la vida, revelando 4 ejecutivos severos hablando japonés rápido. Elena estaba parada justo detrás de la silla de Hughes, escuchando atentamente. A los 30 segundos lo captó. Un cambio sutil en tono, un modismo mal traducido antes que cambió el significado por completo. Sin esperar que la indicaran, dio un paso adelante. «Disculpe», dijo, inclinándose ligeramente hacia la pantalla, en japonés impecable. Se disculpó por la confusión y reformuló la posición de la compañía con precisión y respeto. Su entrega era calmada, casi gentil, pero su elección de palabras llevaba peso. La atmósfera del otro lado cambió. Los ceños se suavizaron. Uno de los ejecutivos incluso sonrió levemente. Respondieron lentamente al principio, luego con calidez. Acuerdo y finalmente compromiso de proceder. Cuando la llamada terminó, la sala estaba en silencio. Eso, dijo Hughes, volviéndose hacia Stanton, es la diferencia entre suerte y maestría. Elena dio un paso atrás, su rostro compuesto. Dentro, su pecho dolía con el alivio silencioso de alguien que había llevado una habilidad secreta durante años, sin estar segura de si alguna vez volvería a importar. Stanton, para su crédito, dio un breve asentimiento. Bueno, me retracto. No hubo aplausos, ningún gran anuncio, solo el sonido de sillas moviéndose, papeles siendo recogidos. Pero en la forma en que la gente la miraba ahora, podía sentirlo. El cambio de curiosidad a respeto. No volvió a hablar esa tarde, no necesitaba hacerlo. La prueba había sido entregada. El día casi había terminado cuando Hughes le pidió a Elena que se quedara un momento. Los demás se habían ido, sus conversaciones murmuradas desapareciendo por el pasillo. Se apoyó contra el borde de la mesa, brazos cruzados. Debería decir algo a ellos mañana sobre hoy. Necesitan escucharlo de usted. Elena sacudió la cabeza. No estoy aquí para dar discursos. Tal vez no, dijo Hughes, pero a veces la voz silenciosa es a la que escuchan. A la mañana siguiente, durante la sesión informativa diaria, Hughes asintió hacia ella. Cada ojo en la sala se volvió hacia la mujer de cabello rubio parada junto al servicio de café. No se movió al frente, no alzó su voz. Solo habló. Solo quiero decir esto, comenzó. La gente no siempre se parece a lo que saben o de dónde vienen. Estoy aquí porque limpio este edificio. He trabajado aquí durante 8 años. Eso es todo lo que la mayoría de ustedes ha visto. Su mirada barrió la sala, firme y sin parpadear. Pero las habilidades no desaparecen porque tu vida cambie. Esperan hasta que alguien realmente mire. Silencio, no incómodo, solo la quietud de personas dándose cuenta de algo que deberían haber sabido todo el tiempo. Dio una pequeña reverencia, luego dio un paso atrás. Sin pausa dramática, sin invitación a elogios. Hughes habló a continuación, breve como siempre, pasando a los puntos de la agenda. Pero el aire era diferente ahora, más ligero, menos protegido. Más tarde, mientras pasaba por el vestíbulo, 2 empleados que apenas conocía le asintieron. El gesto pequeño pero genuino. Era suficiente. Esa noche, el edificio estaba casi vacío nuevamente. El zumbido de la máquina expendedora era el sonido más fuerte en el vestíbulo. Elena estaba sentada en un banco bajo, esperando que su hija Clara terminara sus tareas escolares en la pequeña sala de descanso del personal. Tenía una pequeña bolsa de tela en sus manos, la misma que había guardado en su bolso durante años. Dentro había una sola fotografía. Su esposo, mucho más joven, parado frente a una escuela en Kioto. El propio cabello de Elena era más largo entonces, su mano sosteniendo la de él. Era la última foto tomada antes de que dejaran Japón. Trazó los bordes desgastados de la foto con su pulgar, el recuerdo vívido pero distante. Su hija Clara apareció del corredor, mochila sobre el hombro, cabello recogido en una cola de caballo. Dio a Elena la misma sonrisa cansada que siempre daba después de un largo día de estudios. ¿Todo listo?, preguntó Clara. Todo listo, respondió Elena guardando la fotografía en su bolsa. Salieron al aire de la tarde. Al otro lado de la calle, las luces de la ciudad se reflejaban en el pavimento húmedo, convirtiendo toda la cuadra en un mosaico brillante. Elena no dijo nada más. No necesitaba hacerlo. Su hija se acercó y tomó su mano, apretándola una vez ligeramente. En algún lugar detrás de ellas, dentro del edificio, las conversaciones continuarían sobre la reunión, sobre la mujer que hablaba japonés impecable. Tal vez la gente la miraría de manera diferente ahora.
Tal vez no. Pero aquí, afuera, bajo el zumbido silencioso de las lámparas de la calle, nada de eso importaba. Elena sabía lo que llevaba, sabía de dónde venía y eso era suficiente. Los días siguientes trajeron un ritmo diferente. Elena ya no era simplemente parte del mobiliario, un rostro borroso en el fondo. Cuando entraba a una sala, las conversaciones no se detenían exactamente, pero había un reconocimiento, un espacio hecho para ella sin palabras. El señor Voss la incluyó en reuniones de planificación estratégica. Marcel, una vez tan escéptico, ahora le pedía consejos sobre matices culturales en documentos. Ana la buscaba regularmente, no solo para trabajo, sino para aprender cómo Elena manejaba la presión con tanta gracia. Pero Elena no cambió. Seguía llegando temprano, seguía ayudando con tareas de limpieza cuando había tiempo extra, seguía usando sus vestidos sencillos y su cuaderno gastado. La diferencia era que ahora la gente veía el valor en esos gestos silenciosos, la dignidad en el trabajo bien hecho, sin importar cuál fuera ese trabajo. Un martes por la tarde, 3 meses después de ese primer encuentro con el viajero japonés confundido, Elena estaba en su escritorio revisando un contrato cuando escuchó una conmoción en el vestíbulo. Se levantó y caminó hacia el área de recepción. Allí, ante el mostrador principal, estaba el mismo hombre con el blazer arrugado, el viajero que había sido el primero en presenciar su habilidad. Esta vez no estaba confundido. Estaba sonriendo, hablando animadamente con el personal de recepción. Cuando vio a Elena, sus ojos se iluminaron. Se acercó rápidamente, inclinándose con respeto. «Usted», dijo en japonés, «la mujer que me ayudó. He vuelto específicamente para agradecer a este hotel por su excelente servicio, y especialmente a usted». Resultó que era un ejecutivo de alto nivel de una corporación tecnológica japonesa, y su experiencia positiva en el hotel, gracias en gran parte a Elena, había llevado a su compañía a elegir el Ashford para alojar una importante conferencia internacional. El contrato valía millones. El señor Hughes bajó personalmente para saludar al invitado, y cuando se enteró de la historia completa, miró a Elena con algo cercano al asombro. «Usted hizo esto», dijo simplemente. «Usted hizo que esto sucediera». Elena negó con la cabeza suavemente. «Solo hice mi trabajo, señor». «Ese es exactamente el punto», respondió Hughes. «El trabajo bien hecho, sin importar cuán pequeño parezca, tiene ondas que no podemos ver». Más tarde esa noche, cuando el edificio se quedó en silencio nuevamente, Elena y Clara caminaron juntas hacia la parada del autobús. Clara llevaba su mochila llena de libros, soñando con su propio futuro. «Mamá», preguntó, «¿cómo sabías que tu japonés importaría algún día?» Elena consideró la pregunta cuidadosamente. «No lo sabía», admitió. «Pero aprendí algo de tu padre antes de que muriera. Él decía que el conocimiento nunca es desperdiciado, que las habilidades que cultivas en silencio tienen su propia forma de encontrar la luz». Clara asintió, procesando esto. «Creo que entiendo». «Algún día», agregó Elena, «puede que encuentres que algo que aprendiste en silencio, algo que nadie más notó, se convierte en exactamente lo que el mundo necesita de ti. Solo tienes que seguir cultivándolo, incluso cuando nadie está mirando». El autobús llegó, sus luces cortando la oscuridad de la noche. Mientras subían, Elena miró por la ventana hacia el Hotel Ashford, su silueta recortada contra el cielo nocturno. Había pasado 8 años en ese edificio siendo invisible. Ahora, finalmente, era vista. Pero la verdadera victoria no estaba en el reconocimiento. Estaba en saber que nunca había necesitado que otros vieran su valor para saber que estaba allí. Las semanas se convirtieron en meses. Elena fue promovida formalmente a directora de Relaciones Internacionales, un título nuevo creado específicamente para ella. Su salario aumentó significativamente. Pudo mudar a Clara y a ella misma a un apartamento mejor, en un vecindario más seguro con mejores escuelas. Pero cada viernes por la tarde, Elena todavía tomaba un trapo y pulía las barandillas de latón de la escalera principal. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería recordar. Quería que Clara viera que ningún trabajo estaba por debajo de ella, que la dignidad no venía del título sino de cómo tratabas cada tarea, cada persona, cada momento. Una tarde, el señor Stanton, el mismo hombre que la había desafiado tan duramente, la detuvo en el pasillo. «Señora Baines», dijo, y esta vez había genuina calidez en su voz. «Quiero disculparme. Hice suposiciones sobre usted basadas en su posición, no en sus capacidades. Eso fue un error, uno que no volveré a cometer». Elena aceptó la disculpa con su gracia característica. «Todos tenemos nuestros puntos ciegos, señor Stanton. Lo que importa es lo que hacemos cuando finalmente podemos ver claramente».
Él asintió, claramente impactado por su generosidad. Usted es notable, ¿sabe? No solo por lo que puede hacer, sino por cómo es. Cuando finalmente llegó la conferencia internacional, Elena estuvo en el centro de todo, facilitando comunicaciones entre docenas de ejecutivos de Japón, Corea, China y otros países. Se movía entre idiomas con la misma facilidad con la que otros respiraban, pero más que eso, entendía los matices culturales, las etiquetas no escritas, las formas sutiles en que el respeto se mostraba o se retiraba. La conferencia fue un éxito rotundo. Los clientes elogiaron no solo las instalaciones del hotel, sino la excepcional calidad del personal, particularmente mencionando a Elena por nombre. El Hotel Ashford recibió una avalancha de nuevos negocios internacionales. Su reputación creció exponencialmente. Y todo porque una mujer que había sido invisible durante años finalmente había sido vista. En la noche final de la conferencia hubo una cena de gala. Elena fue invitada no como personal, sino como huésped de honor. Se puso un vestido sencillo pero elegante, el primero que había comprado para sí misma en años, y entró al salón de banquetes con Clara a su lado. Su hija, ahora de 11 años, miraba todo con ojos amplios. «Mira cuánto has logrado, mamá», susurró Clara. Elena negó con la cabeza suavemente, pasando un brazo alrededor de los hombros de su hija. «No, mi amor. Mira cuánto hemos logrado. Porque cada vez que limpié esos pisos, lo hice pensando en darte una vida mejor. Cada hora que estudié japonés fue para mostrarte que el aprendizaje nunca termina. Todo lo que he hecho ha sido por nosotras». Cuando el señor Hughes se levantó para dar un brindis, habló sobre excelencia, dedicación y el poder de ver el potencial en lugares inesperados. «Esta organización es más fuerte», dijo, «porque finalmente aprendimos a mirar más allá de los títulos y uniformes, a ver a las personas por lo que pueden contribuir, no por dónde comenzaron». Levantó su copa hacia Elena. A la señora Baines, quien nos enseñó que la grandeza puede estar esperando silenciosamente justo frente a nosotros, si tan solo tenemos la sabiduría de verla. La sala estalló en aplausos. Elena se puso de pie, aceptando el reconocimiento con su humildad característica. Pero cuando miró alrededor de la sala, vio no solo a los ejecutivos y clientes importantes, sino también a sus antiguos compañeros del personal de limpieza, los botones, las recepcionistas, todos invitados a esta celebración. Vio a Toby, el joven botones, limpiándose una lágrima. Vio a Miguel, el conserje, sonriendo con orgullo. Vio a Ana, la joven asistente, mirándola como si Elena fuera una prueba viviente de que los sueños podían hacerse realidad. Y Elena entendió entonces que su historia no era solo sobre ella. Era sobre todas las personas que trabajan en silencio, que perfeccionan sus habilidades sin reconocimiento, que mantienen su dignidad incluso cuando el mundo las pasa por alto. Su visibilidad les había dado visibilidad a ellos también. Esa noche, mientras Elena y Clara caminaban a casa bajo las estrellas, la niña preguntó, «Mamá, ¿crees que mi historia será como la tuya?» Elena se detuvo, arrodillándose para mirar a su hija a los ojos. «Tu historia será tu propia historia, cariño. Pero espero enseñarte lo que tu padre me enseñó a mí. Que quien eres no está definido por cómo otros te ven. Que el trabajo honesto, hecho con cuidado y orgullo, tiene su propio valor. Que las habilidades cultivadas en silencio tienen una forma de brillar cuando más se necesitan. Y que nunca, nunca debes sentirte pequeña, sin importar cuán pequeño el mundo intente hacerte sentir». Clara asintió solemnemente, absorbiendo cada palabra. «Lo recordaré, mamá, siempre». Mientras caminaban, Elena miró hacia atrás una última vez al Hotel Ashford, brillando en la noche. Había entrado a ese edificio hace 8 años como una viuda luchando por sobrevivir. Invisible para todos, excepto para su hija. Ahora salía cada noche sabiendo que su presencia importaba, que su voz era escuchada, que su historia había cambiado no solo su propia vida, sino las vidas de otros que necesitaban ver que el cambio era posible. La invisibilidad, se dio cuenta, nunca había sido su debilidad. Había sido su fortaleza, permitiéndole observar, aprender y crecer sin la presión de las expectativas. Y cuando finalmente llegó el momento de ser vista, estaba lista, no porque hubiera cambiado quién era, sino porque finalmente el mundo estaba listo para ver lo que siempre había estado allí. Una mujer con habilidad, dignidad y la fuerza silenciosa de alguien que sabía su propio valor, esperando o no el reconocimiento de los demás. Esa era la verdadera lección. El reconocimiento era maravilloso cuando llegaba.
Pero no lo necesitabas para ser completa. Solo necesitabas saber tu propia verdad, mantener tu propia dignidad y hacer tu trabajo con excelencia cada día, sin importar quién estuviera mirando. Y ahora, mientras Helena Baines caminaba a casa con su hija bajo las estrellas, sabía con certeza que había vivido esa verdad. Y en vivirla, había dado a su hija el regalo más grande de todos. No riqueza, no estatus, sino la comprensión profunda de que su valor venía desde adentro y que nadie podía jamás quitárselo. Fin.